Vamos a compartir la palabra y vamos a iniciar en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Y vamos a leer algunas porciones de esta escritura, de este capítulo. Dice la palabra: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, Dios le dio la promesa, le habló la promesa, le declaró la promesa, le mostró la promesa a Abraham, pero también le juró, le dio la promesa y juró de que iba a cumplir la promesa, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, es decir, Abraham, habiendo esperado con paciencia la promesa, alcanzó la promesa. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, en un pacto entre hombres se jura y ese juramento es, digamos que es válido y es lo más fuerte en un pacto. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Dios dijo, así es. Así es que Dios dio la promesa a Abraham y juró por estas dos cosas, dice la Escritura, que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Podamos tener un fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así es que, regresando al versículo 10, dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué? La promesa y el juramento de Dios. Dios es imposible que mienta, así es que Dios le dio a Abraham la promesa y Dios juró de que esa promesa se cumpliría en la vida de Abraham. Es decir, de parte de Dios la promesa era firme. De parte de Dios la promesa era firme. Ahora, es muy importante que entendamos que Dios es un Dios que tiene la máxima autoridad, el máximo señorío, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es decir, aunque Dios es soberano, no puede operar, obligarnos, manipular la vida de las personas. Porque Dios nos dio libre albedrío y dejó el señorío, el gobierno, la voluntad en los hombres. Dios nos hizo personas de una voluntad libre, de tal manera que en esa misma libertad podemos entender que Adán y su mujer pecaron. Si Dios hubiera tenido control de todas las cosas, no hubiera permitido que Adán y su mujer pecaran. Y para no meternos en otro tipo de fábulas y de cosas mal interpretadas o de querer escuchar otros sistemas de pensamiento, vamos a enfocarnos solamente en lo que la palabra del Señor dice. Así es que Dios nos ha dado una libre voluntad. Tenemos un libre albedrío. Así es que Dios diseñó, preparó la promesa a Abraham, se la declaró y juró por sí mismo que esa promesa era firme. Ahora, dependía de Abraham manifestar esa promesa. A veces muchos creyentes, religiosos, líderes, no entienden estas cosas. Creen que las cosas sucedieron de manera automática, pero no es así. Y podemos ver la evidencia clara a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis,
en que el Señor no puede obligar a los hombres, sino que la promesa está dada, el cumplimiento de la promesa está listo para cuando los hombres responden activamente o positivamente a la promesa, a la palabra, al juramento de Dios. Esto es bien interesante, porque mire, ahora acompáñeme por favor a buscar en su Biblia Romanos capítulo 4. Vamos a ir viendo cómo es que Dios le dio la promesa a Abraham y juró por sí mismo que esa promesa era firme. Y estamos viendo a Abraham porque Abraham tuvo una extraordinaria manifestación del conocimiento de Dios y una actitud adecuada a la palabra. Abraham no fue perfecto, Abraham cometió muchos errores, pero Abraham tuvo algo muy interesante que vamos a ver aquí. Dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Vamos a quedarnos con el concepto, con el hecho de que Dios le dio la promesa a Abraham y juró por sí mismo de la promesa, de tal manera que Dios no podía mentir acerca de lo que prometió a Abraham y la promesa estaba firme para que Abraham respondiera a ella. Dice el versículo 13, porque no por la ley, por la exigencia o por cumplir mandamientos, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. La ley todavía no venía. La ley, recuerde que fue dada por un mediador, Moisés, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en la promesa de Abraham. Recuerde, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a los 12 patriarcas y de ahí nació el pueblo de Israel. Así es que la ley todavía no existía. Y el pueblo de Israel, una vez que habitó en Egipto por 430 años, fue liberado de Egipto por mano poderosa a través de Moisés y después de este tiempo fue dada la ley. Así es que no por la ley para que los religiosos o los que malinterpretan la palabra fue dada a Abraham la promesa a su descendencia de que sería heredero del mundo. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que Abraham y su descendencia serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, la promesa de que Abraham y su descendencia serían herederos del mundo fue por la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio la promesa y juró por sí mismo, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Recuerde que Abraham recibió de parte de Dios esta extraordinaria exposición. Le dijo, ve los cielos, ve las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia. Ve la arena del mar, la puedes contar, así será tu descendencia. Los cielos, las estrellas, tienen que ver con una, podríamos decirlo así, con su descendencia espiritual. Con su descendencia que no venía de lo natural. Y la arena del mar o la tierra tiene que ver, o podríamos identificarlo así, con su descendencia natural, con la descendencia humana, es decir, con la descendencia que vino después de Isaac, Jacob, que fue llamado Israel, después los hijos de Israel, etcétera, 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 toda la descendencia. Hasta ahorita, recuerde que la descendencia de Abraham es innumerable. ¿Cuál es esa descendencia natural? Bueno, por un lado, la descendencia que es por el hijo de la promesa, Isaac, pues ha sido, digamos que no son solo los judíos, porque los judíos tienen que ver con una sola familia de las 12 familias que constituyeron el pueblo o el reino de Israel, pero muchos israelitas fueron dispersos en todo el mundo y muchos judíos, muchos israelitas se mezclaron con otras culturas y los judíos aún permanecen,
pero estamos hablando de que la descendencia natural de Abraham es innumerable, pero es mayor la descendencia que proviene a través de la fe. Y miren, vamos a seguir leyendo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si los judíos. Recuerde que Pablo está hablando aquí en su tiempo de los judíos. Aunque existieron muchos israelitas, pero quizá olvidaron a su Dios, porque fueron dispersos y esparcidos por todo el mundo. Pero está hablando a los que seguían la ley de Moisés. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así es que la promesa no es por la ley de Moisés. La promesa no vino a Dios y no se la dio a Abraham por causa de los religiosos y los fariseos o por causa del pueblo de Israel, sino se la dio a Abraham por la justicia de la fe. Dice versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los judíos, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En otras palabras, la promesa no está hablando de religión, la promesa está hablando de todas las personas que, aunque algunos profesaban la ley y algunos eran gentiles, los que hayan sido de la ley o los gentiles, es decir, los judíos o los gentiles, que es el resto del mundo, a través de la fe, su fe, cuando creen al Señor y cuando reciben la fe de Jesús, son justificados por la fe de Jesús. Así es que dice aquí, también para que los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual creyó que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, que era casi de 100 años, ni la esterilidad de Sara. Recuerde, aquí Abraham rechazó, se apartó de la incredulidad, no considerando lo natural, pero considerando. Ahí es muy importante. Porque si Dios había dado la promesa y había sido firme porque juró la promesa y Abraham creyó y estaba posicionado en la promesa, es decir, estaba esperando con paciencia y fe la promesa, entonces la promesa tenía que venir. Esto es muy importante porque Dios dio la promesa, juró que cumpliría la promesa y Abraham estaba creyendo, firme, posicionado en la promesa. Esto es muy diferente a cuando alguien cree que Dios dio la promesa, juró la promesa y no está firme en la promesa, sino anda vagando por el mundo, anda vagando por todo sistema de pensamientos, anda vagando por toda incredulidad, por toda vanidad de la vida y después se queja y se siente frustrado porque la promesa no le ha sido dada. Pues ¿cómo? Si no está caminando en la promesa, no está viviendo por la promesa, no está firme en la promesa, no está creyendo la promesa, no está respondiendo positivamente a la promesa. Es como si un padre de familia jura y dice, todos los días habrá alimento en la mesa de mi casa. Y los hijos salen de casa y se van a otra ciudad, y se van a otro país, y dicen que su papá es mentiroso y que su papá no cumple sus promesas. Pero no entienden que su padre, la promesa que dio es, nunca dejará de haber alimento en mi casa. Así es que los padres, los hijos, para que sean beneficiados de ese alimento, tienen que venir a la casa del padre. Digo, es un ejemplo muy, muy infantil. Pero a veces la vanagloria de la vida o la religiosidad de los creyentes vienen
a manifestar cosas tan infantiles como esta que estoy diciendo y se quejan y se frustran porque no viven lo que Dios prometió y empiezan a juzgar a Dios y empiezan a malentender la naturaleza de Dios y piensan que Dios no les está respondiendo positivamente, quizá por causa de su pecado, quizá por causa de que Dios está ocupado, y no entienden la inmutabilidad del consejo de Dios, no entienden que Dios dio la promesa y que Dios juró la promesa. Ahora, estamos hablando de Abraham, pero esto nos repercute a nosotros. Vamos a seguir leyendo. Tampoco dudó en la incredulidad, es decir, Abraham no se consideró a sí mismo. Él estaba firme en la promesa, en la palabra, creyendo la palabra, y desechó la incredulidad. Puso de lado lo natural. Se humilló a sí mismo y confió en el poder de Dios. No poniendo los ojos en sí, ni en lo natural, sino en la promesa, en el Señor. Dice, plenamente convencido de que, versículo 21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Jesús levantó de los muertos, en que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que hemos sido justificados y somos justificados por la fe de Jesús. Así es que la promesa a Abraham fue que él sería heredero del mundo, a él y a su descendencia, pero no a su descendencia, no solo a su descendencia natural, pero a la descendencia que somos tú y yo, a los que somos justificados también por la fe. Y así como a ti y a mí nos fue predicado el Evangelio y hemos creído por causa de lo que Jesús hizo, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, a Abraham, dice la Escritura, también le fue predicado el Evangelio, la buena nueva, y Abraham lo creyó con sus ojos puestos en Jesucristo, que había de manifestarse. Por eso Jesús dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Inclusive el Señor Jesús dice, Abraham me vio mi día. Recuerde cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, a su hijo, y que Dios preparó a un carnero para que fuera el sustituto de Isaac, y entonces Abraham e Isaac sacrificaron el carnero y regresaron. Bueno, ese lugar, que era el monte Moriah, está localizado prácticamente en la misma área, en el mismo lugar en donde Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Ese acto de Abraham, Isaac y el carnero fue una revelación, fue una manifestación en el Antiguo Testamento de lo que sucedería con Cristo Jesús, siendo entregado por nuestras transgresiones, pagando por todas nuestras deudas, llevando todas nuestras enfermedades, sufriendo todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Cristo Jesús, y por sus heridas ya hemos sido curados, dice la palabra. Jesucristo fue crucificado en el Gólgota, en la obra terminada, completa y perfecta, en el Calvario, y resucitó. Y su resurrección es la garantía de nuestra justificación. Y nuestra justificación viene por la fe de Jesús. Así es que tú y yo, no solo Abraham y su descendencia natural, pero tú y yo somos herederos del mundo, herederos de la promesa, y la promesa es firme, y Dios prometió y juró. Así es que, ¿cuál es esa promesa? ¿Cuál es ese juramento? Están representados en Cristo Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, en todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús y en el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo. Recuerde que dice la palabra, que el nuevo pacto en el cual estamos tú y yo por la fe de Jesús, es un nuevo pacto por el Padre y el Hijo, establecido sobre mejores promesas, cual nunca ha habido desde Adán hasta antes de Jesús. Ahora, acompáñeme por último a Gálatas, y vamos a ir a Gálatas capítulo 3.
Dice que la promesa es que Dios había hecho a Abraham heredero del mundo. Y tú y yo somos herederos del mundo, pero necesitamos entender el concepto de lo que significa. No es que tuyo sea el medio ambiente, tuyo y mío sea todas las riquezas y que tengamos control. Bueno, recuerde que Dios le dio a Adán y a su mujer el señorío, el gobierno de toda la tierra. Y todo era perfecto en el principio. Ahora, sabemos que hay un mundo en caos, que hay un mundo en tinieblas y que nosotros no podríamos señorear y gobernar total y completamente en un mundo en tinieblas. Este mundo tiene que ser restaurado, este mundo tiene que ser impactado. De hecho, la palabra, cuando habla acerca de nuestra vida en la eternidad, no habla de este mundo y de este cielo que nosotros podemos ver, pero habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es nuestra eternidad con Cristo. Entonces, ¿qué significa que seamos herederos del mundo? Que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios, con Cristo, para predicar el Evangelio, para reinar en vida en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno. No para tomar autoridad sobre las personas y control sobre las personas, como dice la Escritura, que los poderosos tienen señorío y control humillando a las personas. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a la predicación del Evangelio de Jesucristo, a caminar en la fe, a vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá, a reinar en vida, es decir, nosotros tenemos señorío y control de las tinieblas y de la adversidad, del pecado, de la enfermedad, de la depresión, del rechazo, de todo lo que Cristo Jesús nos redimió a favor de nuestras vidas y de nuestras familias, de nuestra casa, para que seamos o podamos ser exitosos en nuestra predicación, en nuestra vida y en cómo influenciar e impactar a un mundo que se está perdiendo para que vengan al conocimiento de la verdad y para que nadie perezca, porque ese es el propósito de Dios. Dios amó de tal manera al mundo que Dios no desea que nadie perezca, pero sabemos que 160,000 personas están muriendo día con día y muchos de ellos están yendo a una eternidad sin Cristo, al infierno. Pero nosotros fuimos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, por causa de predicar el Evangelio, por causa de vivir en la promesa, firmes en la promesa, porque la promesa nunca se va. Si tú te quieres ir y perder, la promesa sigue firme. Y si tú regresas, vas a encontrar la promesa. Pero irme de la promesa, irme del Señor, me va a permitir quedar vulnerable ante el enemigo de mi alma, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es que si yo permanezco en la promesa, que es permanecer en la palabra, en las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y a través de la fe empiezo a tomar la bendición de la promesa, desde el nuevo nacimiento, desde el Espíritu Santo, desde la unción y todas las demás cosas, desde la fe, entonces yo voy a poder experimentar, aprovechar lo que la palabra del Señor dice, porque la palabra es viva y eficaz. Y voy a poder vivir en la abundancia de la vida que Cristo Jesús pagó por mí y en lo mejor de Dios. Así es que Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Tú y yo podríamos ser llamados hijos de Abraham. Hijos por la fe, no naturales, pero por la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dios le predicó a Abraham la buena nueva que es en Cristo Jesús. Por eso Abraham creyó al Señor. Abraham vio el día del Señor. Abraham conoció acerca del Evangelio de Jesucristo. Y dice, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham y diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todos los que vengan al conocimiento de la verdad a través de Jesús. No hay nación, no hay raza, no hay cultura que nos obstaculice. No hay barrera en Cristo Jesús, en la palabra del Señor, conociendo la palabra, conociendo la verdad, permaneciendo en la palabra, seremos completamente libres. Libres de religiosidad, libres de todo lo que Cristo Jesús nos redimió, de enfermedad, de rechazo, de pobreza, de escasez,
de no tener propósito, de no entender la razón de vivir, sino libres para reinar en vida y para ser una bendición para muchos. Dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas por el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nuestra maldición, hecha por nosotros maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los discípulos o los apóstoles hablan mucho acerca de la gracia y la fe en comparación con la ley, porque por muchos años, desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta la época del Señor Jesucristo, no conocían otra cosa sino la ley de Moisés. Y aunque la ley es santa, no puede santificar al hombre, y la ley es perfecta, no puede hacer perfecto al hombre, y la ley es pura, no puede purificar al hombre, pero la ley hace consciente al hombre de ser pecador, y la ley lo que hace es que el hombre reconozca y que el pecado se exponencie en su vida, es decir, que se manifieste. Aunque de alguna manera la ley pone freno al pecado, porque recuerde que muchos pecados eran juzgados con la muerte por causa de la ley, pero la ley simplemente llevaba a los hombres a entender su pecado y que eran pecadores para aspirar a ser salvados por alguien que en un futuro vendría, y esto es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Dice, fíjese cómo dice el versículo 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es? Cristo. Dice, fue ordenada por medio de ángeles, hermano de un mediador, Moisés. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, o por la fe de Jesús, fuese dada a los creyentes. Dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Pero ahora somos justificados por la fe. 25, pero venida la fe ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ya no hay límites, ya no hay barreras, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y mire, voy a terminar con una escritura que viene, déjeme voy para allá, y dice la escritura en Hebreos. Dice Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos, porque al oír la palabra no la acompañaron con fe en los que la oyeron. Así es que tú y yo, ¿cómo podemos caminar en la promesa de Dios cuando entramos en el reposo del Señor? Esto es reconocer lo que Jesús es y que es por gracia a través de la fe y no es por obras. Pero dice la Escritura que cuando no acompañamos de la fe de Jesús, la palabra que escuchamos, y no permanecemos en la palabra, entonces no podemos aprovechar. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos se les anunció la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó, porque al oír la palabra no acompañaron de fe la palabra y no pudieron aprovechar la promesa. Así es que necesitamos recordar, ser conscientes de que Dios es fiel a lo que ha prometido y lo juró.
pero no va a venir para nosotros de manera automática. Si nosotros nos distraemos, si nosotros no permanecemos en la palabra y en la fe, vamos a retrasar el poder experimentar la promesa. Abraham pasaron más de 20 años, hay quienes dicen 25 años, desde que Dios le dio la promesa hasta que su hijo Isaac vino al mundo. ¿Por qué? Porque Abraham, que no era perfecto, Abraham cometió algunos errores. Tomó a la sierva de su mujer y tuvo un hijo, Ismael. Y aunque Ismael tiene descendencia de Abraham natural, Abraham, de alguna manera o de otra, por no permanecer firme en el sentido de no haber tomado a la esposa a la sierva de Sara, por ejemplo, hizo que la promesa fuera retrasada. Es decir, para que la promesa se hubiera manifestado en tiempo y forma, Abraham no debió haber cometido estos errores como tener o tomar a Agar, la sierva de su mujer. Eso permitió que Abraham dilatara el tiempo, es decir, retrasar el tiempo para experimentar la promesa. Así tú y yo. Dios te ha dado la promesa en Cristo Jesús. Todas las cosas son tuyas en Cristo Jesús. Ya te fueron concedidas por gracia. Ya están en ti. Te fue dado el Espíritu Santo para que sepáis lo que Dios te ha concedido. Y todo está en ti, todo está en mí, en nuestro espíritu. A través de la fe nos podemos apropiar de todo ello. Pero cuando dejamos la fe de lado, entonces quiere decir que nos tardaremos en tomar la promesa, porque las promesas que ya nos han dadas y que son firmes en Cristo están listas para disponer de ellas, pero podemos disponer a través de la fe. Pero cuando nos volteamos nuestros ojos no a Cristo, por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús, caminamos en la fe. Cuando ponemos los ojos en la palabra, caminamos en la fe. Podemos echar mano de la fe. Pero cuando ponemos nuestros ojos en toda clase de preocupaciones y de afanes y temores y situaciones de la vida, entonces vamos a retrasar el poder experimentar las promesas porque no vamos a poder actuar en la fe. La fe no va a poder tomar. No es que Dios se retracta, no es que Dios nos quita lo que nos ha dado, no es que Dios hace tiempo. No, no es cierto. No es que Dios quiere enseñarte a través del mundo. Eso es un error. Recuerda que sí aprendemos a través de los errores, pero no es la manera de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que tú y yo aprendiéramos así, sino que aprendiéramos a través de la palabra. A través de la palabra, para no cometer los errores del pasado, pero también para no cometer los errores de nuestros hermanos del pasado, pero para ser instruidos, ser enseñados en la justicia, en la verdad, ser redarguidos y ser corregidos. Así es que es importante que estemos conscientes que las promesas de Dios son firmes, Dios es fiel, fiel es el que prometió. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de esto, pero no sucede, no podemos apropiarnos de todas las promesas de manera automática. Necesitamos la fe, y la fe, para que funcione, tiene que ser oída la palabra, declarada la palabra, caminar en la fe, resistir la incredulidad y sujetarnos, humillarnos ante la poderosa mano del Señor, que es su palabra, su verdad, su espíritu, su unción, la abundancia de su gracia, el regalo de su justicia, renovando nuestras mentes con la preciosa y maravillosa palabra del Señor para ser transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, quienes creen y reciben de la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, y pueden declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios.